Bien, pues en este otro bloque pues vamos a ver acerca de lo que es la corriente alterna y corriente continua. Habíamos explicado que en base a la inducción electromagnética pues nuestro alternador, nuestro generador de corriente trifásica, pues solo genera corriente alterna, ¿verdad? Mientras que el vehículo necesita corriente continua, que está esquematizado de esta manera. Recordemos que cuando encontremos un aparato donde dice CA, significa que funciona con corriente alterna. CC significa que funciona con corriente continua. La corriente continua también equivale a CD, que significa corriente directa. La corriente alterna y la corriente continua son dos formas distintas de electricidad. La mayor diferencia entre la corriente alterna CA y la corriente continua CC o CD está en la dirección del flujo de electrones. El flujo de electrones de la corriente alterna es bidireccional, oscila entre el polo positivo y negativo en una fracción de tiempo. Por otro lado, el flujo de electrones del CC es unidireccional. Unidireccional significa que solo mantiene una dirección. Este es positivo en todo momento, este es negativo en todo momento. Este es positivo en este momento, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Entienden? Por otro lado, el flujo de electrones, como ya dijimos, pues en el caso de la corriente directa, pues es de una sola dirección. Entonces, en el caso de estos dos tipos de corrientes eléctricas, un ejemplo de ellos es que normalmente pues el tipo de corriente alterna lo encontramos nosotros en la casa, ¿verdad? Ahí encontramos nosotros lo que es la corriente alterna. Mientras que la corriente continua, pues la encontramos en las pilas, en la batería del automóvil, ¿verdad? Ahí encontramos la corriente continua. La principal diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es que con una polaridad cambia cíclicamente en el tiempo, mientras que la otra se mantiene constante. Esta diferencia se produce a la hora de generar la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna se genera con una máquina llamada alternador. Básicamente esta máquina transforma el movimiento en electricidad. Consta de unos imanes encargados entre sí, formando un campo magnético de una bobina de cobre. Al girar la bobina entre el campo magnético se induce una corriente eléctrica que cambia en relación a los polos de los imanes. Estos cambios de polaridad forman una onda que oscila entre el polo negativo y el polo positivo y el polo negativo. Esta onda puede ser senoidal, cuadrada o triangular y varía en el tiempo en una relación de ciclos por segundo denominada frecuencia, y su unidad son los hertz. La corriente alterna en forma de onda cuadrada es mayoritariamente utilizado en lo que es la electrónica, ¿verdad? En cambio, la corriente continua o tensión continua puede ser generada de distintas maneras, desde fuentes químicas como las baterías, en placas solares o usando el calor mediante efecto Peltier. En cualquier caso, el flujo de electrones o corriente van de punto a otro de forma lineal y sin cambios. La corriente continua se define como el flujo de corriente unidireccional. La corriente solo fluye en una dirección. El voltaje y la intensidad puede variar en el tiempo, pero la dirección del flujo eléctrico nunca va a variar. Entonces, esta es una breve explicación acerca de lo que es una corriente alterna y una corriente continua. Entonces, la pregunta en el bloque anterior era, si el alternador genera corriente alterna, ¿cómo lo vamos a transformar en corriente continua? Y es lo que el automóvil pues va a utilizar a la hora de funcionar. Entonces, ahora pues vamos a hablar de unas piezas que son muy importantes. Estos son los diodos. Se llaman diodos rectificadores de corriente eléctrica. Normalmente todo alternador tiene su conjunto de diodos. Puede tener un conjunto de 6 diodos. Estos que ustedes ven acá son diodos. Normalmente traen marcado en la cabeza si son positivos o si son negativos. Estos 3 diodos podemos decir que son 3 diodos positivos y acá tiene 3 diodos negativos. Entonces, ahora, como ya vimos cómo funciona el alternador, cómo induce la corriente eléctrica, ahora vamos a ver cómo es que estos diodos cambian la corriente CA a CD.
Para empezar vamos a definir que un diodo es un dispositivo eléctrico que permite que la corriente pase a través de él solamente en una sola dirección, ¿verdad? El diodo a menudo se indica mediante el símbolo mostrado, ¿verdad? Y la corriente puede pasar a través del diodo solamente en la dirección indicada por la flecha. Normalmente el alternador, pues él, como ya vimos anteriormente, pues va a generar una corriente alterna. Una corriente que puede ser positiva y que puede ser negativa. Que puede ser positiva y que puede ser negativa. Entonces el trabajo ya del diodo aquí lo vimos por separado, ¿verdad? Aquí ya lo vamos a ver ya colocado dentro del alternador. Aquí, por ejemplo, encontramos esta parte de acá que nosotros le llamamos puente rectificador. Pues en ella se encuentran los 6 diodos positivos y 6 diodos negativos. Los diodos, tanto positivos como negativos, pues van a cumplir con ese trabajo de cambiar esa corriente, ¿verdad? Esa corriente alterna que llega a ellos. La corriente alterna va a llegar a ellos y ellos lo que van a hacer es rectificar, ¿verdad? La rectificación de corriente alterna para convertirla a corriente continua o corriente directa, denominada también corriente continua. La corriente directa se denomina corriente continua. Es una de las tecnologías más antiguas empleadas en los circuitos eléctricos desde principios del siglo pasado, incluso antes que existieran los elementos semiconductores de estado sólido como los diodos de silicio que conocemos en la actualidad. Puesto que los diodos permiten el paso de la corriente eléctrica en una dirección y lo impiden en la dirección contraria, se ha empleado también durante muchos años en la detección de señales de alta frecuencia, como los de la radiodifusión, ¿verdad? Para comprender mejor la forma en la que funciona un semiconductor diodo es necesario recordar, primero, que la corriente alterna circula por el circuito eléctrico formando una sinusoide, en la que medio ciclo posee polaridad positiva, mientras que el otro medio ciclo posee polaridad negativa. Es decir, cuando una corriente alterna circula por un circuito eléctrico cerrado, su polaridad cambia constantemente, tantas veces como ciclos o hertz por segundo de frecuencia, o sea, en el caso de la corriente alterna que llega a nuestros hogares, la frecuencia puede ser de 50 a 60 ciclos en dependencia del sistema que haya adoptado cada país, ¿verdad? El proceso de rectificación de la corriente alterna utilizando un solo diodo durante un primer medio ciclo negativo, los electrones circulan por el circuito atravesando primero el diodo y a continuación el consumidor o carga eléctrica. En ese instante, en los extremos de la resistencia se podrá detectar una corriente directa, ¿verdad? Entonces prácticamente cuando la corriente alterna está cambiando de polaridad, pues va a haber un diodo que va a tomar esa corriente y la va a convertir solo en corriente positiva o solo en corriente negativa, y en ese momento pues va a cambiar la corriente de alterna a corriente directa o corriente continua, que es la que normalmente pues necesita el automóvil para poder trabajar. Los diodos pues se montan sobre un pendiente del anillo colector, sobre un soporte metálico llamado disipador térmico o rectificador de puente. El disipador térmico absorbe el calor de los diodos que puede calentarse
Durante el funcionamiento, un ventilador que gira junto con el rotor efectúa la renovación del aire para eliminar el exceso de calor. Entonces, normalmente, pues estos diodos, esquemáticamente, pues los vamos a ver de esta manera, ¿verdad? 3 diodos positivos y 3 diodos negativos, 3 diodos positivos y 3 diodos negativos. La corriente alterna va a ir entrando a la placa rectificadora, como ya lo vimos acá, ¿verdad? Entonces, la corriente negativa y la corriente positiva, pues ya van a salir rectificados y van a llegar a la batería, perdón, primero al regulador y posteriormente a la batería, y de esa manera es que va a cambiar de polaridad esa corriente que fue producida por el alternador, ¿verdad? Entonces ese va a ser el trabajo de los diodos rectificadores, cambiar la corriente alterna en corriente continua. En el momento que estos diodos pues se quemen, entonces el alternador podrá producir corriente alterna, pero la batería nunca lo va a tomar, el regulador nunca lo va a tomar, porque el alternador está bien, pero se han quemado los diodos, ¿verdad? Se han quemado porque puede ser que haya habido una sobrecarga, puede ser que se hayan puesto al revés los bornes de la batería, entonces prácticamente estos se queman, ¿verdad? Los diodos antes pues se vendían por unidad, hoy en día solo se vende el puente rectificador, ¿verdad? Que ya se los expliqué anteriormente. Entonces, hoy abordamos dos grandes temas: cómo genera corriente alterna el alternador, cómo induce esa corriente y quiénes son los encargados de cambiar de corriente alterna a corriente continua, que son los diodos que ustedes ven acá. Entonces, para cualquier duda, pues estamos en la plataforma del colegio, como ya les había hecho mención. Entonces, muchas gracias por su atención.